Hola, espero que estén bien. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Soy Silvana Bonifacino, trabajo en el Departamento de Técnicas Nucleares Aplicadas en Bioquímica y Biotecnología del Centro de Investigaciones Nucleares de Facultad de Ciencias, Universidad de la República, y hoy les voy a contar sobre el trabajo Evaluación de la producción de bioetanol a partir de especies de eucaliptus a altas densidades de plantación. Este trabajo formó parte del proyecto Evaluación Productiva y Ambiental de Plantaciones Forestales para la Generación de Bioenergía, que fue desarrollado por el INEA, Facultad de Ingeniería, el LATU, Facultad de Ciencias. Contó con financiación del Fondo Sectorial de Energía ANI y TEIMA Uruguay, y además contó con el apoyo de la empresa forestal oriental para la instalación de las plantaciones experimentales en Tacuarembó y Paysandú. De acuerdo al Balance Energético Nacional del 2020 presentado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 42% de la energía se generó a partir de biomasa. Sin embargo, de ese total de biomasa utilizado, casi el 75% consistió en residuos utilizados para quema, y una pequeña parte se utilizó para la producción de bioetanol. Como todos sabemos, el bioetanol es el etanol obtenido a partir de la fermentación de los azúcares contenidos en los vegetales. Ahora, para pasar de biomasa a bioetanol, tenemos que transformar esa biomasa lignocelulósica, para lo cual debemos realizar la hidrólisis de los polisacáridos celulosa y hemicelulosa que forman parte de la pared celular de las plantas, para obtener monosacáridos que son luego convertidos en etanol mediante la fermentación alcohólica. Cuando trabajamos con biomasa como sustrato para la producción de bioetanol, debemos recordar que la composición química varía entre las especies, varía además durante el ciclo de vida del cultivo, con la densidad de plantación, con la calidad del suelo y con las condiciones ambientales. Entonces, los efectos de estos factores provocan que en sistemas de producción similares de biomasa se obtengan rendimientos diferentes en la hidrólisis de celulosa y en su transformación en bioetanol. De esta manera nos planteamos la hipótesis de que la producción de bioetanol iba a estar afectada por las especies de eucaliptus, densidades de plantación y tipos de suelo. Para esto se comparó la producción de bioetanol a partir de madera de cultivos de 22 meses de 4 especies de eucaliptus, Bentami, Duni, Grandis y Tereticornis, cada una plantada a 3 niveles de densidad: 2.220, 4.440 y 6.660 árboles por hectárea, replicado en 2 suelos de aptitud forestal, Grupo Coniat 7.1 y 9.3 en Tacuarembó y Paysandú respectivamente. Para cada muestra se determinó materia seca, contenido de cenizas, contenido de lignina, contenido de celulosa. La producción de bioetanol se realizó mediante el proceso de prehidrólisis y sacarificación y fermentación en simultáneo. Para esto se molieron las muestras y se esterilizaron. La prehidrólisis de la celulosa se realizó con una celulosa comercial a 50 grados por 72 horas. Luego se bajó la temperatura y se inició la fermentación usando una cepa obtenida mediante irradiación gamma de la cepa M522 de Saccharomyces cerevisiae. Esta cepa tiene la característica de trabajar bien a 37 grados. Luego se continuó el proceso de sacarificación y fermentación en simultáneo durante 24 horas, justamente a 37 grados, que es la temperatura óptima para la levadura. Finalmente se cuantificó la cantidad de azúcares fermentables al final de la prehidrólisis y el bioetanol a tiempo final. Se determinó para cada especie de eucaliptus, en cada densidad de plantación y en cada sitio, el rendimiento del proceso de prehidrólisis, sacarificación y fermentación en simultáneo, y se determinó además la productividad de bioetanol en relación a la cantidad de biomasa y por hectárea de cultivo. Los resultados obtenidos para contenido de celulosa en el sitio de Paysandú se observaron diferencias entre especies, mientras que en el sitio de Tacuarembó se observaron diferencias entre especies y densidades de plantación. A su vez, el contenido de celulosa promedio en
los cultivos de Paysandú fue mayor que los cultivos de Tacuarembó. Por otro lado, respecto al contenido de lignina, en Paysandú se observaron diferencias entre especies y densidades de plantación, pero en Tacuarembó solo se observaron diferencias entre especies, siendo Ptereticornis el que mostró el mayor contenido de lignina. Respecto a la producción de azúcares fermentables, se observaron diferencias entre especies en ambos sitios, con un promedio de 49,9 y 50,5 miligramos por gramo de biomasa para Paysandú y Tacuarembó respectivamente, siendo Ventami el que generó la mayor cantidad de azúcares fermentables. Sin embargo, a pesar de las diferencias en contenido de celulosa lignina y en la cantidad de azúcares fermentables producidos, el rendimiento del proceso de sacarificación y fermentación en simultáneo no se vio afectado por la especie, la densidad de plantación o el sitio, y se obtuvo un promedio de rendimiento del 27%. Ese rendimiento promedio corresponde a una producción de bioetanol de 97 litros por megagramo o tonelada de biomasa, que tampoco mostró diferencias en los sitios de Paysandú, Tacuarembó o entre especies y densidades de plantación. Sin embargo, cuando analizamos el volumen de bioetanol obtenido por hectárea de cultivo, vemos que sí fue afectado por la especie, por la densidad de plantación y por el sitio, debido a que estos factores afectaron la producción de biomasa. Entonces, logramos obtener 2.650 litros de bioetanol por hectárea con madera de Eucalyptus ventami, Duni y Grandis cultivados a 4.440 y 6.660 árboles por hectárea en el sitio de Paysandú, con Eucalyptus ventami a 4.440 y 6.660 árboles por hectárea y con Eucalyptus Duni a 6.660 árboles por hectárea en el sitio de Tacuarembó. En este sitio, además, se observó interacción entre los factores especie y densidad de plantación sobre el volumen de bioetanol por hectárea, lo cual sugiere que el volumen de bioetanol depende de los efectos combinados de ambos factores. Como conclusiones, este trabajo muestra que la maximización de la producción de bioetanol por hectárea se puede lograr usando madera de Eucalyptus ventami, Duni y Grandis en el sitio de Paysandú y de Eucalyptus ventami en el sitio de Tacuarembó. Y dado que fue posible obtener entre 14,7 y 9,2 toneladas de celulosa por hectárea a partir de cultivos de Eucalyptus ventami o Duni plantados a alta densidad en un corto periodo de rotación y que el rendimiento del proceso puede ser mejorado, sería posible producir más de 9.000 litros de bioetanol por hectárea. Por último, contarles que los resultados de este trabajo fueron publicados este año para los que quieran profundizar un poco más en la metodología y en los resultados y la discusión. Así que bueno, les dejo acá una captura del artículo y muchas gracias.